Presentó el señor García, bueno, la defensa del señor García, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial contra la mega comisión. Pues bueno, el propio abogado ha dicho lo mismo que el señor Alan García. Vamos a escuchar. Tenemos que estudiar bien cuáles son los argumentos que tienen por escrito para tratar de involucrar a la señora Heredia como investigada, y conforme a eso veremos las acciones que se van a tomar, ¿no? Tenemos que evaluar cuáles van a ser las acciones para salvaguardar los derechos de la señora Heredia. Claro, algunos congresistas oficialistas han señalado pues que se desea incapacitar, ¿no?, de la vida política a Nadine Heredia para el 2016. ¿Cómo lo considera usted? Bueno, sí, probablemente, no nos olvidemos que estamos ante una comisión, obviamente, que es eminentemente política, ¿no? Son 4 congresistas políticos que representan a partidos políticos. Justifican de manera alguna algún tipo de vinculación entre la señora Nadine Heredia y esas supuestas contrataciones irregulares. Simplemente se están refiriendo a que el señor Martín Belaunde apoyó la campaña el año 2006, a que la mamá del hijo del señor Belaunde, que es la señora Roxana Altuna, trabajó en Palacio de Gobierno, pero no dicen en absoluto cuál habría sido la supuesta participación de la señora Nadine Heredia en las contrataciones irregulares, que es lo que tiene que investigar esta comisión. No hay que perder de vista que esta comisión tiene ese objetivo, investigar las contrataciones irregulares. Lo irónico de esto es que si en efecto consiguieran la nulidad de la comisión Martín Belaunde Locio, estarían defendiendo también a Martín Belaunde Locio, ¿no? Porque es la comisión que lo investiga. Señalaba algo acerca de la actividad legal. Al verlo, abogado Ruiz, me acuerdo cuando dio las declaraciones una vez que él renunció a la asesoría legal a la presidencia, y dijo, cuando le preguntó el periodista, ¿y usted se va para defender a la primera dama? No, de ninguna manera, no, me voy a dedicar a la actividad privada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en realidad todo eso es un plan, ¿no es cierto? En ese plan tiene legítimo derecho de ejercer su profesión, pero como se llama, está relacionado a los problemas que se conocen de los lados oscuros del actual gobierno, lamentablemente, ¿no? ¿Qué dice Raúl Díaz Canseco? Yo creo que nos hubiéramos evitado todo esto, las denuncias de otros partidos, de otros candidatos, si hubiéramos, yo se lo dije en algún momento a Ana Jara, que en ese momento era ministra de Trabajo antes de pasar a ser primer ministro, y se lo dije a Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en otros países ya hay leyes, y le di inclusive toda la información a los dos para que se presente un proyecto de ley al Congreso exigiendo los mecanismos y teniendo los mecanismos de la transparencia total en los recursos que intervienen en las elecciones como en los Estados Unidos, y nadie quiso hacer nada. Claro. Eso es lo más grave, porque ahorita venimos una elección y vamos a pasar. Por supuesto, la gente se va a cuidar más, pero no presentan la declaración, no pasa nada. Vienen los recursos, sabe Dios de dónde, no pasa nada. Y lo más grave es que termina metido dinero del narcotráfico, de la corrupción en las campañas políticas. Porque, ¿cómo se explica a uno que terminan siendo elegidos algunas personas que no representan nada más y nada menos que a la corrupción, al narcotráfico, a todo eso? ¿Cuándo se ha visto eso en el Perú? Creo que nunca. Siempre se ha criticado y siempre decía, es el peor Congreso, el peor Congreso. Pero este sí es el peor de verdad, dice. Pero ¿por qué no hay voluntad política? ¿Por qué a ver los parlamentarios que se rajan algunos de las vestiduras? Esto presentan ese proyecto de ley obligando que la presentación y el origen, el destino de los votos. Porque ese es el problema que tenemos es ese. Ahora que mencionas... Yo me recuerdo cuando el presidente Belaunde fue candidato a la presidencia en los años 80, él no aceptaba ni un sol si no sabía de dónde venía. Porque siempre nos decía a todos que son compromisos que se adquieren para cuando llegue a gobernar. Claro, cañoncito apuntando, cañoncito apuntó. Ahora que menciona esto, justo Cuarto Poder ha presentado un informe ayer sobre 7 millones de soles aproximadamente que el señor Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, hizo, supongo que en calidad de aportante o algo así, a la campaña del 2011, porque él ya no era el encargado de las cuentas.
sino Él fue otra el persona. que depositó la plata. Son Bueno, 4 y pico él millones de aportó, soles. Y... O sea, él le puso la plata. Sí, bueno. Es como una especie de aportante, no sé. Si no, ¿de dónde? Puede todavía argumentar que a él le dieron la plata y que él a su vez la depositó, que me imagino que es lo que va a Sí, decir, claro. porque si no, ¿de dónde sacó 7 millones de soles entre dólares y soles? Esa es más o menos la suma, ¿no? Pero igual tiene que explicar de dónde habría venido ese dinero. Claro, eso es mucho. Y si justo son, digamos, 11 millones de soles los que fueron aportados supuestamente de manera en efectivo, ¿no es cierto?, en la campaña en el 2011 para el Partido Nacionalista. Y de esos 11, 7 fueron ingresados a estas cuentas a través del hermano de Nadine Heredia, ¿no? Entonces eso ya, por lo menos hace que uno se plantee varias preguntas, ¿no? Bueno, ahora estaba leyendo el diario Gestión, donde había unas declaraciones del premier Casteriano que decía ¿por qué se investiga solamente a Nadine Heredia, al Partido Nacionalista, y por qué no se investiga a los demás partidos? Que es una aceptación de que el conjunto de los partidos tienen un tipo de financiamiento para sus campañas electorales que no son las que son declaradas verdaderamente ante los organismos electorales, ¿no? Por ejemplo, bastaría simplemente un proyecto de ley que diga todos los partidos tienen que recibir aportaciones para su campaña electoral vía el Banco de la Nación. Así es. Se acabó. Más aún, ahora ya, si fuéramos un país ya un poco más serio, ¿no? Diciendo, y el límite debe ser 50.000 soles. Porque uno puede aportar 5 soles, pero hay otro que aporta pues 4 millones, ¿no es cierto? Y el que aporta 4 millones tiene un peso político al interior de la organización y de la conducción del gobierno mucho mayor que el que poner los 5 soles. Y por último, el problema no es solamente los candidatos que salen elegidos con la plata media turbia que se consigue, sino los altos funcionarios posteriormente del gobierno que gana. ¿Por qué? Porque un narcotraficante, darle $50.000 a una cocalera para que salga congresista, ¿qué va a hacer la cocalera? En cambio, el director superior del Ministerio de Produce, que no reglamenta la ley que impedía que entrara querosene al Braem durante 5 años, ese sí que fue bien comprado. Ese sí. O sea, los políticos no solamente elegidos, sino los que llegan a tener función decisiva en el Ejecutivo. Si uno fuera narcotraficante, ¿qué cosa le interesa? Que se bloquee tal ley, que el reglamento se demore 5 años. Nosotros hicimos un estudio que en esos 5 años se habían sacado del Braem 1.200 toneladas de clorhidrato de cocaína. ¿Por qué? Por no reglamentar la ley que decía, aprobada, que ya no debería ir el querosene al Braem. No se reglamentó 5 años. Ahora, el hablar sobre todos los partidos políticos, ¿no les parece una mala defensa? O sea, obviamente que el interés, por lo menos de los periodistas, es fiscalizar al poder, ¿no es cierto? Y ahora quien está en el poder es el Partido Nacionalista, el presidente Ollantumala, y la presidenta del Partido Nacionalista es la primera dama. Entonces, decir que investiguen a todos, sí, pues también a todos, por supuesto. Se ha hablado también de Fujimorismo y sus rifas, sus polladas, de Perú Posible, que no hay nada, que las cuentas están calzaditas del APRA, ¿no es cierto? Los APRA son los remañosos en eso, ¿no? O sea, eso sí No saben sé. hacerla. Ellos saben hacerla bien. Pero calzan exactita. Pero no es una buena defensa. ¿O sí les parece una buena defensa? ¿Qué dice el señor Distancia? ¿Les parece una buena defensa decir investiguen a todos? A mí no. Pero primero tenemos que tener claro lo que es una campaña política en el Perú. Nunca ha habido ninguna norma. En Estados Unidos las empresas pueden como empresas y la General Motors pone por uno, por Y es abierto. pero Claro. con topes. 2, las empresas, los que manejan los medios de comunicación, difusión e impresión, tienen que reportar lo que pagan esas empresas y reportarlo al organismo electoral. Y no ha habido ninguna norma pues acá en el Perú. El problema no es cuánta plata recibió quién, sino de dónde vino esa plata. Porque nos rasgamos las vestiduras, pero no se equivoquen. Una campaña electoral en Perú no baja de $10 millones. Y estamos hablando de $500.000, $800.000. El tema no es cuánto, sino quién lo dio, cómo lo dio. Pero como no había exigencia, cualquier juez recibe eso y van a ver la normatividad que hubo en su época, van a decir, no, pues si no había ninguna exigencia. Y cuando la hubo, a través de esto electoral,
¿Por qué? Porque no se aplicó en su momento. Fíjense, hace tantos años que hubiera pasado si las sanciones que se ven ahora, de que aquel que da un título falso o diga algo que no fue, el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial lo sacan. Pero antes no había nada de eso. Entonces tenemos que mirar, yo creo que lo que hay que mirar es adelante. Estamos inmersos en una campaña electoral ahora. Sí. ¿Por qué los medios de comunicación no se pone como tarea, no sé si es presionar, difundir, que en la elección que se nos viene, si no nos quejemos después? Hay una cosa que tengan que tomar en cuenta. Cuando vienen todas esas campañas, que todos los partidos son iguales, bueno, yo les quiero decir que hay encuestas que no se publican, donde el elector está hasta aquí, esto es una olla que va a reventar, y lo que va a pasar aquí en el Perú, ríense de lo de Podemos y Ciudadanos en España. Aquí va a pasar cualquier desgracia electoral, que después nos vamos a arrepentir todos, porque el elector, y yo no quiero decir solamente los pobres, la clase media emergente que no quiere perder lo que ya logró, pero están totalmente decepcionados del Perú. Ayer hablaba, creo que un programa de televisión en este canal, y el tema de la seguridad. Hace pocos días una persona recontra conocida me contaba que en la avenida Alcalá, creo que es, ahí por si vas a Usán, 2 de la tarde, saliendo de un banco, su hija política de 25 años se le metió un asaltante al carro, se la llevó hasta Cieneguilla, no la violaron porque pateó a la chica no sé cómo, el fulano se llevó toda la plata, al final ahí quedó. La chica encerrada en su casa, no quiere salir a la esquina. Y otra gente asaltada en Miraflores, San Isidro. Claro, entonces la gente siente que estamos acá metidos en un tema político, en disputas, dimes y diretes, y las cosas están cada vez peor. Estamos mal. Sí. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Ahora, a propósito de este problema del financiamiento de los partidos y de cómo ha sido en el pasado, a pesar de que tenemos que mirar el futuro, ¿le corresponde o no le corresponde a la Comisión Belaúnde del Ocio preguntarle a la señora Heredia con respecto a los fondos que ella manejó? Porque en realidad la pregunta es, ¿esta acción de amparo que quiere presentar el abogado Rodríguez procede, es razonable o no? Bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado que las comisiones investigadoras del Congreso se politicen y comiencen a hacer pues un tema político en el medio. Yo creo que una comisión investigadora del Congreso tiene todo el derecho de averiguar, investigar, analizar, pero no solamente pues a una persona. Si lo que queremos es revisar cuáles fueron los orígenes de las campañas políticas pasadas. Bueno, pues es una comisión que está investigando el caso Martín Belaúnde. Bueno, ellos tendrán que... y esto está vinculado a Martín Belaúnde. Y, pues, está bien, pero ya interviene el Poder Judicial y tendrá que hacerse lo que diga el Poder Judicial. Y como no y hay precedente en ese caso, hay que esperar que dice el Poder Judicial. ¿Qué dice el señor Tapia? Bueno, fue lo que consiguió Alan García, ¿no? Y que fue criticado en su momento por el Partido Nacionalista a muerte. Lo que sucede es que los juicios a los políticos tienen determinadas características singulares a un juicio común. El político no solamente tiene que, utilizando los procedimientos legales, el debido proceso, etcétera, cabrearse, sino él tiene la obligación de aceptar el reto y decir, sí, yo voy a demostrar que todas las acusaciones que se me hacen son falsas. Pero en cambio, si yo digo, me cabreo de esta manera para que no me pregunten, para que no me obliguen a hablar sobre el tema, eso ya es aceptar tácitamente que no se quiere hablar porque no sabe cómo defenderse. Ese es el problema, ¿no? Vamos a ver qué dicen algunos congresistas. Justo tenemos declaraciones del Parlamento, luego que se enteraran estas acciones que se van a presentar en el Poder Judicial contra la Comisión Martín Belaúnde. Mire, yo creo que las acciones de amparo se están siendo utilizadas de manera abusiva. Nosotros mismos lo hemos dicho en varias oportunidades. No es la manera adecuada de investigar, más bien es una manera de aceptar que no quiere ser investigado. Yo mismo, en el caso de Orena, he tenido más de 25 procesos judiciales a través de testaferros y nunca se me ocurrió presentar un recurso de amparo. Nunca. Entonces yo creo